Hoy iniciamos nueva serie, Raíces Profundas, la importancia de tener una iglesia local, de ser parte de una iglesia local, de plantarnos en una iglesia local. Es muy importante y es algo que está escrito en su palabra. Les había comentado, tenemos invitados de casa, predicadores de casa. ¿Por qué no le damos un aplauso a Dios por la vida de Diego? Dios te bendiga, Diego. Gracias a Dios por este tiempo. Ya se anunció, es una nueva serie. Vamos a comenzar en la semana 1. Raíces profundas. Qué gusto verles. En la mañana estaba temblando, me puse bien nervioso y ahorita como que ya. Hay un versículo que quiero compartirles antes de empezar, que está en Romanos 12:11. Dice, en lo que requiere diligencia, lo estoy leyendo en la Reina Valera del 60. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra está aquí, escrita, bendecida y exhalada por ti, por tu espíritu, y ahora la recibimos y queremos que sirva para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo pueda ser guardado, irreprensible, para el día de tu venida, Señor, que podamos aprender y que podamos poner por obra lo que aprendamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy nuestra primera semana de Raíces Profundas se va a llamar Seré diligente o seré un miembro diligente. Se entiende porque un árbol, entre más profunda es su raíz, es más firme en la tierra. Depende del tipo de árbol que sea y el tipo de raíz que tenga, pero sí es importante que esa raíz esté bien nutrida, bien fuerte, para que ese árbol resista más el estar fuera en el piso. Y ser diligente nos ayuda a entender. Hoy vamos a ver este punto de la diligencia. El diccionario dice que una persona diligente es una persona que obra y actúa con gran interés, esmero y eficacia para la realización de sus trabajos, tareas o encargos. Una persona que obra o actúa con gran interés, esmero y eficacia para la realización de sus trabajos, tareas o encargos. Y quiero decirte que la diligencia se aprende, la diligencia se desarrolla, no es algo así como que ya troné los dedos y apareció. Y según la Biblia, la diligencia, de acuerdo a lo que leímos, ¿sí?, es solamente entender que tenemos que ser responsables en nuestro compromiso con Dios y con nuestra iglesia local. ¿Sí? Gracias a Dios por la vida de mi hijo que está ingresando en el ministerio de las fotos. Y mírenlo, me está retratando, qué bendición. Romanos 12:11, ya lo leímos. Y quiero darte una introducción con 3 preguntas. 3 preguntas que es importante que todo creyente nos podamos hacer, ¿sí? Son 3 preguntas. Pregunta número 1, ¿quién debe amar a la iglesia? ¿O quién ama a la iglesia? Tú te puedes contestar, ¿quién ama a la iglesia? Porque mientras nosotros vemos que el mundo secular tiene mucha admiración por la persona de Jesucristo y tiene mucha admiración por la obra de Jesucristo, pero tiene rechazo por la iglesia, ¿sí? Por alguna razón, ¿sí? Pero también a veces como creyentes sentimos gran admiración por la iglesia global. Nos encantan las predicaciones de los ministros conocidos, nos encanta ver grandes personas famosas que están en plataforma de redes sociales, que es lo que hay hoy, ¿verdad? Lo que vemos nosotros, y lo vemos y como que lo valoramos mucho y hasta lo expresamos, ¿verdad? Conocemos al hermano Oscar Camas, que es el líder o el director de Ve a las Naciones, que es una agencia misionera en España, y es admirable su labor, lo que ellos soportan, lo que ellos hacen y lo que ellos aguantan, y a mí me llena mucho ver lo que él hace, y cuando él habla me inspira. Y nos admiramos mucho de la iglesia global, pero cuando confrontamos nuestra vida en nuestra iglesia local, como que hay cierto rechazo. Y no podemos amar, ¿verdad?, al Señor por un lado y rechazar a su novia. ¿Qué pensarías tú si alguien habla mal de tu novia? O alguien rechaza a tu novia, ¿verdad? La que va a ser tu esposa, la que ya estuviste dispuesto a morir por ella y la ganaste para ti, ¿verdad?
¿Ok? Es lo mismo con Cristo. Ahora, Juan, bien interesante como en su primera carta, en el capítulo 4 y versículo 20, él anota, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Quién debe amar a la iglesia? ¿O quién ama a la iglesia? Pregunta número 2. ¿Qué busco? ¿Una iglesia grande o una gran iglesia? ¿Una iglesia grande o una gran iglesia? Las dos son válidas, las dos son importantes, pero sí debemos de ponerlas en su debido lugar cada una. Porque tú vas a ver en la iglesia del Nuevo Testamento que había multitudes que venían a Cristo, y había multitudes que se convertían en los tiempos apostólicos, pero también había pequeños grupos caseros. También había grupos que se reunían tal vez en la cochera, tal vez en el lugar de la sala de la casa, y había grupos pequeños que también se reunían para exaltar a Cristo y para predicar la palabra, pero con una peculiaridad, todos con la intención de no tanto ser una grande iglesia, que era consecuencia lógica de su trabajo, pero sí ser la gran iglesia de Jesús. Y entonces comenzamos a entender que cuando nosotros queremos ser una gran iglesia, los miembros de la iglesia no son estáticos. Los miembros de la iglesia funcionan. Los miembros de la iglesia no dividen. Los miembros de la iglesia unen. No procuran satisfacer sus propios gustos, sino los de Dios y los de otros. Son miembros que también oran por sus pastores, por sus ministros, ¿sí? Integran a sus familias a la vida saludable de la iglesia y valoran con mucho énfasis y con mucho interés ¿cómo se le puede llamar? El regalo que tenemos en México de podernos reunir, de poder estar en una iglesia local, de poder estar aquí en este lugar sin que nadie venga y te cierre la iglesia, porque hay países donde no se puede. Hablas de Cristo, compartes de Dios y simplemente te cierran la iglesia, puedes ir a la cárcel y en algunos casos la gente puede morir por hablar de Dios y no necesariamente ser un cristiano evangélico. Entonces, ¿cómo ven? Es importante, ¿verdad?, entender lo que es una grande iglesia y también lo que es una gran iglesia. Y la tercera pregunta es cuando Dios te pregunta y te encuentra, ¿qué haces aquí? Y esto se remonta al tiempo de Elías en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 13, que dice que cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Alguna vez Dios te ha preguntado, ¿qué haces aquí? En el lugar que te encuentres, en tu relación con Él, en el lugar que te encuentres, en tu relación con tu iglesia local, ¿alguna vez has escuchado la voz de Dios que te dice, ¿qué haces aquí? Porque tú sabes, y bien sabes que hay una voz, hay una impresión interna, hay algo que te hace entender claramente que es Dios el que te está hablando. O sea, no nos podemos hacer que no entendemos. No le podemos hacer al tío Lolo o como dijo aquel, no os hagáis, ¿verdad? Cuando sabes que Dios te está hablando, cuando lees la palabra, cuando escuchas un mensaje, cuando alguien está platicando contigo, cuando sientes una impresión en tu espíritu, cuando hay algo dentro de ti y sabes que es Dios que te está hablando y te está diciendo, ¿qué haces aquí? ¿Verdad? Y Dios le dice a Elías, ve, regresa, dice la NTV, ¿verdad? Ve, salte de la cueva, sal del encierro, sal del temor, muévete y continúa con lo que estabas haciendo cuando dejaste de hacerlo en la iglesia, ¿sí? Y entonces en esta serie tenemos planeado que podamos aprender cómo ser, en esta primera semana, en este capítulo, cómo ser un miembro diligente, ¿sí? Porque los miembros de la iglesia no somos figuras decorativas, somos piedras vivas. Según el apóstol Pedro, somos piedras vivas, no somos figuras decorativas que nada más estamos ahí como que ya vino, qué bonito hermano, adiós, qué bonito hermano. No es el plan de Dios, Dios no lo planeó así, ¿sale?
quiero darte una estadística después de estas preguntas, porque está claro que todos tenemos perspectivas diferentes de la iglesia local y de ser diligente y de todos estos temas, y está bien, se vale, no importa. ¿Sí? Ok, se dice que se hizo una investigación en Estados Unidos, y muchos aquí dirán, ya, ¿verdad? Entre 2004 y 2010 se halló que en 557 iglesias locales, ¿sí?, su membresía estaba disminuyendo o estaba creciendo a un ritmo menor, más lento que la tasa de crecimiento de sus comunidades. O sea que había más convertidos que bebés nacidos. Menos convertidos que bebés nacidos. Y se estaba yendo más gente de la iglesia, ¿verdad? Aún o sea que las iglesias estaban decreciendo, pues. Y esa es la clásica historia de que la gente entra por la puerta grande y sale por la puerta de atrás. Y pasa una temporada y entra otro grupo de gente por la puerta grande y vuelven a salir por la puerta de atrás. Son cosas que suceden, no te espantes, ¿verdad? Estamos conscientes de que hay generaciones que se han ido sin conocer de Cristo. Hay personas que han tenido la oportunidad de conocer de Cristo, pero no han querido, pero otros se han ido sin poderlo escuchar. Y también muchos han decidido abandonar su iglesia local. Ahora, la pregunta es, ¿a quién culpamos? Porque en estos negocios de la vida siempre hay alguien a quien tenemos que culpar. No podemos quedarnos así, ¿verdad? Podemos culpar a la cultura secular de tu comunidad, de tu pueblo, que rechaza los conceptos de Dios, las ideologías progresivas que están dándole duro en contra de los que creemos en Cristo. También podemos culpar, a las iglesias, ¿por qué no? A la política laica de nuestra nación, que también están estableciendo sistemas de creencias que tienen que ser arraigados aún dentro de las mismas familias. Nos quieren enseñar cómo criar a nuestros hijos, cómo educarlos en algunas cosas que son importantes para nosotros y que también están relacionadas con nuestra fe. Podemos culpar a las iglesias, a los miembros que a veces llamamos hipócritas, o a los pastores indiferentes, y hacemos eso, los podemos culpar y nos toca. Pero yo les propongo algo: si tú y yo queremos ser miembros diligentes, si tú y yo queremos realmente estar establecidos como miembros en la iglesia diligentes, mírate al espejo, ¿sí? Todos debemos mirarnos al espejo y ver que en un buen porcentaje nuestras iglesias se debilitan por la persona que estás viendo enfrente. ¿Sí? Muy, muy, muy importante que lo entendamos, porque es probable, tal vez no todos, pero es probable que un buen porcentaje de creyentes pudimos haber olvidado bíblicamente lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo. Pudimos haber olvidado el privilegio de que el Creador, el ser más importante del mundo, el ser más poderoso del mundo, el ser más amoroso del mundo, un día dijo: Señor, yo vengo a hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y Él dijo: yo lo hago voluntariamente, pongo mi vida, nadie me la quita. Ese mismo hombre, dice la misma Biblia, que supo que iba a ir a Jerusalén, que lo iban a matar, que iba a sufrir en manos de pecadores, que lo iban a comparar con criminales, que lo iban a crucificar con criminales. Y él, dice la Biblia, que afirmó su rostro y se fue a Jerusalén. O sea, fue diligente en la obra que él vino a hacer. Y tenemos que aprender que probablemente no hemos valorado ese sacrificio por el cual ahora tú puedes estar aquí libremente exaltando su nombre. ¿Sí? Nos incorporamos en la iglesia a veces con expectativas y creemos que en la iglesia nos van a servir, nos van a alimentar, nos van a cuidar. Es cierto, es necesario y debe de ser así, pero no siempre debe de ser así. ¿Ok? Tenemos que ir más allá. ¿Sale? Por eso les decía que hay una expectativa y hay otra realidad, porque Dios nos puso en la iglesia para servir,
para cuidar a otras personas, para que oremos por las autoridades, para también aprender, para enseñar, para dar, y en algunos casos, como está sucediendo en algunos países, aprender, ¿verdad? Esto de morir a causa del evangelio. En algunos países mucha gente sabe que si predica y le enseña el evangelio a ese pueblo, es muy probable que muera por predicar. Y aún así lo hacen por amor a esa nación. ¿Sale? Ahora hablan conmigo un pasaje que he insistido mucho, que en la clase de, a ver, los que van a la clase, ¿cómo se llama nuestra clase? Declaración de fe, que mañana clausuramos. ¿Sí? Ok. Segunda carta de Timoteo 2:2. Pablo, de una forma insistente, lo voy a leer en NTV, le dice a Timoteo: me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Si tú te das cuenta, es una escalera de varias generaciones de creyentes. Y el deseo de Dios para que esto se pueda cumplir es que seamos diligentes. ¿Sí? En que realmente tomemos en serio ese papel que Dios quiere que cumplamos en nuestra iglesia local. No puede haber discípulos si no dejamos de ser creyentes comunes. Tenemos que ir al discipulado, tenemos que discipular a otros, face to face, cara a cara. ¿Sabes qué, carnal? Échale ganas, aunque al rato vaya y lo haga otra vez. Ahorita vamos a ver ese punto, ¿sale? Entonces, es importante. Pablo dice: me has oído enseñar esto, ahora enséñalo tú, pero esos que les vas a enseñar, que sean confiables para que también ellos le enseñen a otros, y eso es el ministerio. Conocemos grandes llamados. Efesios 4 nos habla de 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. ¿Y qué crees? Es probable que tú digas: pues yo nunca voy a tener un ministerio de esos, yo nunca voy a ser un apóstol, pero a lo mejor tienes un corazón apostólico, porque a lo mejor a ti te interesa que en la iglesia haya orden, a lo mejor a ti te interesa que tú vas pasando por un pueblo y dices: aquí ni siquiera hay una capilla con una cruz, estos cuates ¿en qué creen? Y a ti te interesa que esa gente pueda conocer el evangelio. Tú tienes un corazón apostólico, tienes un corazón de evangelista. A ti te interesa que todo el mundo pueda conocer de Cristo. A ti te duele que las ovejas sufran. Te duele que alguien se rompió su patita y no puede venir a la iglesia. Tienes un corazón pastoral. Entonces no necesariamente tienes que ser nombrado, tienes que ser así como mencionado en una congregación y decir: aquí nuestro apóstol, aquí no. Pero si tú tienes ese corazón, tú ya estás en ese proceso, ¿sí? Y Dios quiere que seas diligente en la carga o en el sentir que Él pone acerca de las cosas que están pasando. Ok, si tenemos que dejar de ser creyentes comunes para aprender a ser discípulos, ¿sí? Entonces, semana 1, seré diligente. Vale, entonces voy a checar mis notas. Hace rato me agarró un pánico escénico, pensé que las había tirado por ahí. Y no, estaban por acá escondidas. Ok, ¿cuántos aquí tienen más de un año de cristianos? Pues yo creo que la mayoría, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir que aquí tenemos gente que tiene menos de un año de cristiano? A ver, levanten la mano. Allá uno. ¿Por qué no le damos un aplauso a los que levantaron la mano? En la Biblia, cuando nosotros hablamos de diligencia, no significa lo mismo que en una empresa o que en una comunidad X. En la Biblia es un poco más profundo. Pero para esto vamos a ver algunos puntos que quiero compartirles para que podamos aprender a ser diligentes. ¿Vale? Les voy a compartir 4. Pero antes de decirles esto, yo estoy molesto. Quiero decirles estoy molesto porque hace años, cuando todavía el tener televisión de paga era de ricos, cuando todavía el tener internet propio era de ricos, yo tenía la ilusión de ver programas importantes
juegos de deportes que no se veían en la televisión abierta, el básquetbol profesional, fútbol americano, que aunque se ven, no se ven tanto, ¿verdad? Y yo tenía la ilusión de tener una programación excelente, actualizada y reciente. Pero, oh sorpresa, estoy pagando mi internet caro y ¿qué crees? El internet falla, se va, se cae y de todas maneras les vale gorro, te lo cobran. ¿Y qué sucede? Que cuando yo comienzo a ver, me emociono porque ese gol ya lo había visto. Y dije, oye, ese cuate como que le gusta meter los goles así. Ese boxeador como que le pegó el mismo gancho y lo dobló igual. ¿Qué se me hace que es experto en ganchos? No, estás viendo lo mismo. Está repetido. Y te lo repiten las veces que quieran y te lo repiten cada vez. Y cuando tú vas y reclamas y le dices a la compañía que te da tu servicio, te dice, pues usted lo escogió. Es el paquete que usted escogió. Son los canales que usted quiso. Oiga, pero unos hasta se ven rayaditos y como que les queda un espacio. Así salen y usted así lo escogió, ¿verdad? ¿Y a poco nos ponemos al brinco? ¿Verdad que no? Pues necesito el internet. Tengo 3 que tienen que hacer tarea y una más que también por ahí ocupamos todos el internet. Entonces, ¿cuál es el punto? Que a veces en la iglesia creemos que tenemos derecho porque vamos, o creemos que tenemos ciertos consensos o que tenemos que ser consentidos en algo porque estamos. Y es al revés. A lo mejor uno de los, pues no sé si se le puede llamar errores, pero una de las cosas que a veces podemos hacer mal es cuando le damos mucho las gracias a la gente por estar en las iglesias. Y decimos, gracias porque viniste, gracias porque te conectaste, qué bendición que te hayas conectado, pero ¿qué crees? Es al revés. Nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios porque tenemos una plataforma donde nos podemos edificar, tenemos un equipo de gente que se está profesionalizando para hacer música excelente, para que tú puedas exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, tenemos que ser agradecidos porque nuestro pastor está en el Instituto Bíblico estudiando, tratando de ser mejor para que te pueda enseñar de la mejor manera. Tenemos que agradecer porque tenemos clases de discipulado, tenemos grupos conexión, tenemos que agradecer. Y cuando alguien te dice, gracias por venir, es solamente una gentileza. Pero realmente la gratitud es de mí hacia mi iglesia local que se está esforzando hasta por darme una sonrisa allá afuera. Hasta por acomodar mi coche, que no le pase nada. Hasta por echarle un ojito para que por si alguien va a pasar o van a mover el tráiler, te avisa. Y hasta te puede decir, si no quiere ir, présteme su llave, yo le acomodo su coche. Lo puedes hacer, ¿sí? Yo agradezco a Dios porque la Iglesia Vida en Atlacomulco se plantó con un objetivo y es hacer discípulos. Ir a las naciones y en este caso, Atlacomulco. ¿Sale? Ok. Ya lo del cable, olvídalo. Primer punto, tenemos que entender que todos somos parte de un todo. Todos somos parte de un todo. Y a mis estudiantes de declaración de fe les dejé de tarea que leyeran concienzudamente Primera de Corintios en sus capítulos 12, 13 y 14, porque ahí se establece de esta manera cómo entender que todos somos parte de un todo. Y es muy, muy, muy importante que lo entendamos, ¿sí? Que lo entendamos porque dice, por ejemplo, Primera de Corintios 12, 27 y 28, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes? Somos el cuerpo de Cristo. Y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. ¿Quiénes? Cada uno. Dios es tan bueno con nosotros y tan especial que no solamente te trata de manera global, sino también de manera individual. Está interesado en ti. Él quiere que cada uno entienda y quiere que todos entendamos en conjunto que somos parte del cuerpo de Cristo. Y a continuación menciona algunas partes que, ¿verdad?, que están en la iglesia comparados con ese cuerpo y lo vamos a dejar ahí un poco, ¿sí? Porque el versículo 28 está un poco más largo, pero sí es bueno que lo leas después. Ok, en 1 Corintios 12 también dice, porque así el cuerpo, como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos siendo muchos conforman un solo cuerpo, así también Cristo es
uno solo. Entonces es bien interesante entender que todos somos parte de un todo. Y una manera para poder ser diligente es que esto quede claro. En un club tú pagas y si dejas de pagar pierdes los derechos. En la iglesia no. En la iglesia siempre está abierta para bendecir tu vida. Pero necesariamente no podemos pensar que el miembro de un cuerpo está estático. O el miembro del cuerpo no funciona a menos que no esté o a menos que esté enfermo, ¿verdad? Y eso también se puede remediar. Entonces, todos somos diferentes, pero todos somos necesarios para el buen funcionamiento de este conjunto. Entonces, tenemos que cumplir esta parte, entender que todos somos parte de un todo. Entonces, si la Biblia es tan clara al decir que si yo no cumplo mi papel, yo estoy afectando a que el cuerpo deje de funcionar correctamente, entonces tengo que ser diligente. ¿Sí? Punto 2 o punto B, somos diferentes pero trabajamos juntos. ¿Sí? Somos diferentes pero trabajamos juntos. Y fíjate lo que dice el 12:26 de Primera de Corintios. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Entonces, esta parte de que todos somos diferentes, pero trabajamos juntos, ayuda a que entendamos que aunque somos diversos, la hermosura de esa diversidad está en la unidad. Sí, Dios no quiere que seamos uniformes, que seamos idénticos, nos acepta como somos diferentes, pero la unidad nos ayuda a que esa diversidad funcione correctamente. También el punto número 3 dice que lo que decimos y hacemos lo podemos basar, o Dios mismo lo basa en el amor, pero en el amor ágape, en el amor que está en su palabra, en 1 Corintios 13. Entonces, cuando escalamos del capítulo 12 de Corintios al 1 Corintios 13 y 14, vamos a ver que en el capítulo 12 está los dones espirituales. Pablo les dice, no quiero que ignoren que ustedes han recibido dones, todos aquí han recibido dones. A lo mejor no los has manifestado, a lo mejor todavía no sabes qué dones Dios te ha dado, pero todos hemos recibido dones espirituales de Dios. Amén. Dile al que está a tu lado, tú tienes dones. Y la Biblia habla de operaciones, habla de dones y habla de ministerios. Ya comenté lo de los ministerios. Operaciones, dones y ministerios ahí en 1 Corintios 12. Y en el capítulo 13 Pablo dice, pero lo tienes que hacer en amor. Porque de nada te vale tener todos los dones, ser el más estudiado y todo, pero necesitas amor. Y aún así los invita a anhelar los dones más excelentes. ¿Sí? Y en el capítulo 14 pone el orden de decir cómo se deben de hacer las cosas en la iglesia en relación al uso de esos dones. ¿Vale? Entonces, en el amor, según 1 Corintios 13, del 4 al 5, dice, ¿verdad? Lo tengo en esta versión que es Reina Valera. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es cantaccioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Y tú dices, ¿verdad? ¿Cómo voy a amar a aquel que se pasa de lanza todo el tiempo y es hermano y dice que es brother, ¿verdad? Bueno, déjame decirte que aunque estos versículos a veces se han usado en bodas o se han usado para conquistar a la novia o para pedirle perdón a la esposa porque nos pasamos de lanza un día o 2 días o todo el mes, ¿verdad? Y no encontramos de, ay, mi amor, mira, aquí dice que pues todo lo sufre, perdóname, ¿verdad? Y buscamos, pero no, Pablo no lo escribió en una relación de pareja ni en una situación de romance, lo escribió para darle a entender a la iglesia que lo que hacemos y lo que somos tiene que estar enfocado en el ágape de Dios, que es el amor incondicional, que ya expliqué cuando Jesús vino a morir por nosotros. ¿Sale? Ese es el punto a entender acerca del amor en la iglesia. Pero yo te quiero dar algunos tips, no te espantes, porque Dios no te va a mandar a que ames a alguien si es insoportable para ti.
Dios no quiere que cierres los ojos y que te dejes que te rasguñen, te peguen, te golpeen, te traten mal, al cabo lo amas. Te voy a dar unos tips para poder ser diligente en este punto. ¿Podrá Dios? Pregunto, ¿podrá Dios lograr que podamos amarnos los unos a los otros? ¿Podrá Dios hacerlo? Tip número 1, conoce a otros miembros. Tal vez cuando ves a alguien que no conoces, pues es indiferente para ti y no pasa nada. Pero lo conoces, lo puedes saludar y entender su vida y conocerle. Es importante conocer a otras personas. Es importante que si tú ves a alguien que no conoces, pues lo puedas saludar. De hecho, hay mucha gente que tiene ese sentido social muy marcado, que cuando hay alguien que no conoce, va y lo saluda, le da la bienvenida y todo. Pero tampoco va a decir, oye, nos sentimos súper complacidos, nos sentimos súper festejados y alabamos al Dios del cielo de los ejércitos porque tú has decidido venir a esta humilde casa de Dios. Te van a decir, oye, pues, ¿quién es, verdad? O sea, no, tenemos que empezar a ser un poco discretos cuando vamos a conocer a alguien porque no sabemos cómo está su corazón. Conoce a otras personas, trátalos. Punto número 2, trátalos. No los numeré, pero están ahí. Trátalos, ¿verdad? Y el tratarlos tiene que venir con la tolerancia. Te explico. Tenemos que entender que todos y cada uno de los hijos de Dios estamos viviendo un proceso hasta que nos muéramos. ¿Sí? Pero no todos estamos en el mismo proceso. Tenemos que entender que todos podemos estar batallando de diferente forma hasta que nos muéramos, pero no todos batallan de la misma forma. Y yo tengo que aprender a respetar tu proceso. Tengo que aprender a respetar lo que tú estás pasando. ¿Sí? No puedo ser inconsciente y decir, hermano, alégrate. ¿No ves que la alabanza está en su punto más alto? Alégrate, brinca. Sonríe y tú no sabes qué está pasando esa persona, y verdad, entonces aprendemos a respetar esos procesos. ¿Y por qué razón? Porque en la Biblia vivimos un ABC. En la vida cristiana estamos en el ABC. Unos somos A, otros somos B, otros somos C, otros ya van en la H, otros ya se creen en el alfa y el omega, ¿verdad? Y van y vienen y todo, pero no todos tenemos la misma madurez. No todos tenemos la misma entrega al Señor, pero todos, aún el que falla, somos miembros de Cristo y todos del cuerpo de Cristo y somos miembros todos, cada uno en particular. Somos parte de un todo. Ajá. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando tú ves un A y tú ya eres C, cuídalo. Cuando tú eres A y ves a un C, no digas, pues ese ya se cree mucho. ¿Me explico? Todos estamos en el proceso y todos tenemos que pasar por esta parte. Dice Proverbios, no recuerdo el pasaje, que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nosotros tenemos que crecer, pero no siempre crecemos igual. No somos como una fábrica, ¿verdad? Que hace cosas iguales y la máquina hace que todas salgan iguales y tienen control de calidad, y el que no está igual, ¿qué le hacen? Lo retachan o lo destruyen si ya no tiene remedio, ¿sale? Ok, ya dijimos, conoce a otros miembros, trátalos, toléralos, etcétera. Y otro, bueno, quiero aclarar que no está bien dar mal testimonio. Probablemente tú ya eres F y estás dando mal testimonio. A los demás les digo, no se azoten. No comienzan a decir, ahí va la iglesia, ¿verdad? Porque es muy probable cuando tú te juntes con una que lo invitas a comer. Y le dices, oye, vamos a comer, pero saca una cerveza, saca un cigarro, dice groserías, porque a lo mejor tiene 3 días que le entregó su vida a Cristo, pero está enamorado de lo que acaba de recibir y está emocionado y quiere más. Y probablemente sea una, y tú ya eres un H, y vas y lo acusas con el pastor y dices, él no es digno de estar en mi iglesia, mucho menos en mi grupo Conexión, ¿verdad? Y no es así. Alguien tuvo misericordia de mí. Alguien me recibió, me abrazó, me besó, me mostró el amor de Cristo, usó sus dones correctamente y me bendijo para crecer. Y ahora yo te lo puedo estar compartiendo, ¿verdad? Y no me duele. Déjame decirte, si tú no puedes, ¿verdad?, aceptar a una,
Es muy difícil que tú puedas ser un H o un C sano, saludable. Leo, porque no lo tenemos en pantalla, Gálatas 6. Para los que anotan, que dice que de ellos es el reino de los cielos en la primera fila. No es cierto, no te creas, ya vas derechito aunque no anotes, pero sí, anota. Gálatas 6, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales, tú que eres Z y no eres Messenger, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad, dice la NTV. Con ternura y humildad, no a bibliazos y textazos hasta que lo descalabras. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Y luego dice, si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, o sea que dices, ¿yo por qué? Que yo vaya al pastor, ¿verdad? Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Presta atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Entonces, si alguien da mal testimonio, pues da ese paso. Y si no se deja ayudar, pues ora por él, mándale al pastor, no sé. Y luego acéptalos, ya que los conoces, ya que los trataste, ya que les pudiste ayudar, acéptalos como son. No van a cambiar por el hecho de que tú estés duro y duro. Simplemente van a cambiar cuando el Espíritu Santo haga la obra en su corazón y decididos le entreguen esa área de su vida al Señor. ¿Sale? Acéptalos como son. Segunda etapa de conocerlos, ¿verdad? Que recuerdes que a ti te trataron chido, como ahora tú tienes que tratarlos chido. Conócelos bien, ¿sí? Los comprendes, los ayudas y cuando menos te des cuenta ya los estás amando. No vienen a la iglesia y los extrañas. Extrañas el café, extrañas las pláticas, extrañas tantas cosas que llegas a convivir con alguien que estás, ¿verdad?, ayudando. Y ya pueden enojarse, se pueden ir, pueden hacer lo que sea, te puede doler y puedes alabar al Señor también por las cosas buenas, pero ya estás en un proceso de amarles. ¿Podrá Dios lograr que los podamos amar? Estas cosas no suceden en automático, no es de que Dios te inyecta amor y dices, ya los amo a todos. Amén. No, es complicado, las relaciones personales. Punto número 4 o D, tenemos que entender que todos tenemos una función, ¿sí? Aún los que fallan en la iglesia. Tenemos que entender que todos tenemos una función. Me encanta una frase que dijo nuestro pastor hace 8 días, que es, ¿cómo dijo cuando dices equivocarse? ¿Qué? ¿En un lugar seguro? O sea, no tiene nada de malo en equivocarse en un lugar seguro. ¿Por qué en un lugar seguro? Porque si tú te equivocas en las garras del enemigo, el enemigo te puede hundir y te puede destruir. Pero si te equivocas en las manos de Dios, Dios puede tener misericordia de ti, levantarte y hacerte nueva persona y renovarte. Entonces no importa que te equivoques pero que te equivocas en el lugar correcto, ¿verdad? Por eso decimos que un miembro inactivo no existe, ¿sí? Cerramos, ¿sí? Y si en esta parte de que tenemos que entender que todos tenemos una función, aún los que fallan. Y ya vimos que el pie, la mano, la oreja, el ojo, la nariz, todos indirectamente, todos y a unos de una forma más directa, ¿verdad?, tienen una función. No existen miembros inactivos, porque los miembros inactivos no están o simplemente no tienen movimiento, no tienen vida. Dios dice que tiene que ser, ¿verdad?, que estemos diligentes, que seamos diligentes en este asunto, ¿ok? Pregunta, no te preguntes nunca si tú deberías servir en tu iglesia. Más bien pregunta, ¿cómo puedo servir mejor a mi iglesia? No te preguntes, ¿a poco yo puedo servir? ¿Por qué? Porque si tú eres miembro de la iglesia de Cristo y Dios te salvó y derramó su sangre, el Señor Jesucristo, por ti, tú eres un miembro que debe de ser diligente y deberías de estar activo en tu iglesia. Entonces, si vamos a echar raíces profundas, que es lo que vamos a aprender en nuestra serie, el primer paso al que yo te invito y te invita la palabra es que seamos diligentes, ¿vale? Que seamos diligentes y bueno, nos ponemos de pie ustedes, yo ya estoy de pie, ¿sí? Y vamos a orar, ¿sí?
es cuestión solamente que tú te decidas ser diligente en esta parte, en tratar a los demás, en realmente hacer la voluntad de Dios, y poco a poco esta serie nos va a dar más luz en nuestras próximas pláticas, que por cierto son 6. Vamos en la 1 apenas. Oramos en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias porque una vez Jesucristo murió por mí, derramó su sangre por mí, me salvó, y aun cuando le fallo, aun cuando he mentido, aun cuando he pecado muchas veces, tú has sido fiel. Tu palabra dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Él es fiel y justo para perdonar y lavarnos de toda maldad, pero también quiere que no veamos el pasado, que demos el siguiente paso. Y hoy, como miembros del cuerpo de Cristo y como miembros de una iglesia local, decidimos ser diligentes en lo que hacemos, diligentes en lo que somos y diligentes en lo que Dios ha hecho con nosotros para poderlo reflejar. En el nombre de Jesús oramos, amén. Gracias a Dios por este increíble tiempo. Puedes tomar tu lugar un par de minutos. Dios te bendiga, Diego. Gracias. Dios te bendiga, Dios te siga usando. Hace algunos años, cuando la iglesia iniciaba, decidimos llevar a cabo esta serie también, y estamos basándonos obviamente en la palabra de Dios, en algunas experiencias personales, pero también tenemos un libro que se llama Soy miembro de la iglesia, que pues ya lo puedes adquirir. Si no está, pues lo puedes pedir para que también puedas ir checando, revisando pasajes y notas. Está muy sencillo de leer. Soy miembro de la iglesia, y sobre este libro, que tiene 6 capítulos, estaremos llevando a cabo esta serie, ¿ok? Entonces, la primera vez que llevamos esta serie éramos más poquitos, pero fue muy padre porque mandamos a hacer unas tarjetitas, y esas tarjetitas al final de cada semana, pues nos comprometíamos de manera simbólica a firmar, ¿no? Bueno, firmábamos, te llevabas tu tarjetita y nos comprometíamos, sobre todo con Dios, sobre todo con Él. Ajá. Entonces quiero leerte una promesa que hay acerca, después de leer esta primer semana, que vimos que seremos diligentes, y al final de esta serie vamos a tener no sé, tal vez un tríptico con estas 6 promesas, estos 6 compromisos, para que podamos tenerlo, firmarlo si tú quieres. Todo es voluntario, no digas, me van a hacer firmar, ya no voy a ir. No. Ajá, tómalo en cuenta. Y cada uno sabe, ojalá que cada uno de los que está aquí en primer reunión y muchos más podamos sumarnos y hacer ese compromiso, entender esa parte que Dios nos ha dejado, la importancia de ser parte de ese cuerpo. Tienes una función. Quiero leerte esta primer promesa que dice así: yo soy miembro de una iglesia. Me agrada la metáfora de ser miembro. No es lo mismo que ser miembro de una organización cívica o de un club social. Según 1 Corintios 12, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. 1 Corintios 12, 27, nueva versión internacional. Como soy parte del cuerpo de Cristo, debo tener una función, ojo, oreja o mano. Como miembro diligente con una función en particular, me comprometo a dar, a servir, a ministrar, a evangelizar, a estudiar. Procuraré ser de bendición a los demás. Repite conmigo: procuraré ser de bendición a los demás. Recordaré que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. 1 Corintios 12, 26, Reina Valera 1960. Puestos de pie, iglesia. Que podamos tener conciencia, que podamos asimilar la importancia, aún en nuestras diferencias, comprometernos con Dios a ser parte de una iglesia local. Hay bendición. Bueno, quiero leerte Números 6, 24. Si gustas levantar tus manos, recibir esta bendición de parte de Dios. Es una promesa, es una bendición hacia tu vida, hacia tu familia. Dice así: que el Señor te bendiga y te proteja,
que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y su paz. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por cada corazón dispuesto el día de hoy. Gracias, Dios, porque tú hoy nos das la vida con un propósito. Hoy tu misericordia fue renovada, Dios, para nosotros. Gracias, Dios, porque eres fiel, justo, porque podemos acercarnos a ti confiadamente en el nombre de Jesús. Y hoy quiero hacer una oración. Si es la primera vez que estás aquí, si es la primera vez que te conectas, quiero decirte que hay una noticia. Puedes ser parte de esa familia de Dios, de esa familia espiritual. Dios está con los brazos abiertos. Tal vez has estado batallando, sufriendo. Hoy incluso puedes traer cargas de dolor, de heridas en tu alma, una enfermedad, la falta de empleo, no lo sé, pero hay algo y no sabes qué hacer. Dios es la respuesta. Jesús es la respuesta. Él murió por ti. Él te amó tanto que murió por ti. Dio su sangre, dio su vida para poder el día de hoy encontrarse contigo. ¿Querrás aceptar esa invitación? Si esa es tu necesidad, si hoy quieres encontrarte con Dios, si hoy quieres reconciliarte con Él, puedes hacer esta oración sencilla, breve y con fe. Dios, en el nombre de Jesús, reconozco mis pecados, reconozco que te he fallado, reconozco que he dirigido mi vida a mi antojo, pero he fallado, he fracasado, he tropezado, Dios. Pero tú nos das la oportunidad de equivocarnos en este lugar seguro que son tus brazos. Hoy reconozco mis fallas y mis pecados, reconozco mi condición delante de ti y hoy te entrego mi corazón. Quiero seguir avanzando, quiero tener una vida eterna contigo, quiero que mis pecados sean perdonados y quiero que seas tú el que ahora dirija mi vida. Reconozco mis pecados, te acepto como mi Salvador. Ven a mi corazón, sana mi vida, sana mis heridas. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador, en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración, pudiera ver tu mano y todos oramos por ti. Gracias a Dios porque quienes hoy se reconcilian con Dios. Gracias, Padre, gracias, Papá, porque hoy nos das una nueva oportunidad. Hoy podemos acercarnos confiadamente ante ti. Y gracias también porque pones una plataforma como la iglesia local donde podemos crecer, amarnos, tolerarnos. ¿Cómo podemos hacerlo si no nos tratamos unos a otros? ¿Cómo podemos avanzar en esas áreas si no estamos en un lugar, Dios? Gracias, Dios. Y también te pedimos perdón si en algún momento hemos hablado mal de tu iglesia. Es tu iglesia, Padre. Si hemos hablado mal acerca de una iglesia en específico, en el nombre de Jesús, perdónanos, porque es tu cuerpo. Tú pagaste el precio. Esta iglesia, Vida Tlacomulco, no es de una familia, no es propiedad de alguien, Señor. Es tu iglesia y tú harás que crezca cada día, Señor, conforme a tu gracia y a tu misericordia, Dios. Gracias, Padre. Gracias porque nos das la oportunidad de crecer. Bendecimos también a otras iglesias locales, a sus líderes, a sus pastores, iglesias que están batallando con algunas cosas, no lo sé, pero es tu iglesia. Derrama tu mano ahí, Señor. Que la salvación se siga extendiendo a través de las iglesias locales. No somos competencia, no es una competencia. Nuestra competencia está fuera, en el mundo. Ahí lo que el pecado ofrece. Pero la iglesia es una sola, Dios. Gracias por las iglesias locales, Dios. Gracias, te pedimos que al salir de este lugar nos lleves con bien, que podamos disfrutar tiempos en familia. Gracias, líbranos de toda enfermedad, de todo contratiempo, Dios. Gracias por cada familia, por cada corazón aquí presente, Dios. Bendice desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Honramos tu nombre en Cristo Jesús y juntos decimos amén. ¿Puedes darle un aplauso a Dios?